ayer en el Congreso de la Nación, entre tantas cosas, una de las cosas importantes fue el tratamiento de una especie de, límites a los decretos de necesidad y urgencia. Sí, exactamente, Horacio. La novedad política es que, como lo contábamos hace un ratito, hoy con que solo se sostenga en una de las dos cámaras, el decreto tiene vigencia. Bueno, a partir de este nuevo proyecto de ley que intenta llevar adelante la oposición, directamente tiene que sostenerse con las dos cámaras, lo cual dificulta aún más el trámite de los DNU para el gobierno y el periodo de los 90 días. Ahora bien, en el artículo por artículo, hubo un voto que no se dio, un artículo que no se votó, y eso hace que eso se retrotraiga y tenga que volver de nuevo a su cámara de origen, que es el Senado. A raíz de esto se pone un límite importante y el gobierno gana tiempo. Esto se va a resolver después de las elecciones. Pero además, también otro de los temas importantes de estas últimas horas es saber qué va a pasar con la lista de las elecciones, en particular que tiene en vilo a la Libertad Avanza, Horacio, porque ayer Ramos Padilla dio dos noticias importantes. Después, si querés, hay unos fragmentos que lo podemos escuchar. Primero, ve complejo la reimpresión de boletas, sí, y hace lugar a lo que decía la fiscal Laura Roteta, que Karen Reichardt sea la número 1 y Santilli sea el 2. Bien, vamos a hablar, por supuesto, de todas estas cuestiones, pero quiero volver a lo de los decretos de necesidad y urgencia. Hasta ahora, los presidentes vienen utilizando esta herramienta, ¿no? Esta modificación se hizo, si yo no estoy equivocado, en el gobierno de Néstor Kirchner, a propuesta de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. En su momento los que defendieron todo esto decían no, hay que darle alguna herramienta ante la dificultad que tiene el Ejecutivo por su presencia en minoría, para justificar por qué levantaron la mano en el momento que Néstor Kirchner era presidente. Lo que dicen ahora los del oficialismo es, ahora que el kirchnerismo no está en el poder, quieren sacarle esta herramienta que tanto lo usaron en el gobierno de Cristina. Y lo que dicen es, hasta ahora el argumento era, hay un decreto de necesidad de urgencia, si las dos cámaras no lo cancelan, el decreto continúa, y ahora lo que dicen es, se cruzan de brazos durante 90 días y el decreto no tiene sentido, no tiene futuro. Esto genera algún tipo de duda o de incertidumbre. Para hablar de este tema lo tenemos a Cristian Cago, que es constitucionalista. Bienvenido, Cristian, ¿cómo te va? Horacio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué visión tenés con respecto a la utilización del decreto de necesidad de urgencia como se viene haciendo? Bueno, es nocivo. Por eso, si la ley se llega a aprobar, en mi opinión, sí, es el mejor legado que va a dejar la presidencia de Milei, sí, de los 2 años que pasó, e incluso me animo a decir en los próximos 2 pasos. ¿Modificarlo o esta ley que quería? Digamos, ¿esta ley estaba buena, esta ley? Esta ley tiene un acierto muy grande, que es la modificación de un artículo perverso, artículo 24, terrible, recién lo explicabas muy bien, que es el que hace que necesariamente las dos cámaras tengan que rechazar el decreto de necesidad de urgencia para que quede derogado. Claro. Por lo tanto, hoy es más fácil gobernar por decreto que gobernar mediante ley, que es como corresponde. ¿Por qué? Porque para aprobar una ley hace falta que las dos cámaras lo aprueben de manera positiva, afirmativa. En cambio, por un decreto de necesidad de urgencia, con que una lo apruebe, el decreto sigue vigente. Hasta hace 6 meses más o menos daba la sensación de que sí estaba fácil. Hace 6 meses que no. Que porque hoy, todo se le viene para atrás al gobierno. O sea, no es tan fácil. Está en minoría, fuerte minoría parlamentaria, y por lo tanto el Congreso viene rechazando, ambas cámaras vienen rechazando los decretos de necesidad de urgencia, no todos, pero gran parte, y por lo tanto el decreto deja de tener vigencia. Tiene varias cuestiones el decreto. Primero, fue usado por todos los presidentes. Por todos. En mayor o en menor medida. También, digamos la verdad, digamos todo, ¿no? Sí, claro. En mayor o en menor medida. Primero, después. En el año 2006, una senadora, después 2 veces presidenta y vicepresidenta, se preocupó mucho porque la ley de decreto de necesidad de urgencia salga aprobada de esta manera. Y esto es lo que hizo, por ejemplo, durante la pandemia, que el presidente de ese momento nos haya gobernado y recortado todos los derechos y libertades durante 2 años por decreto de necesidad de urgencia. Eso es lo que puede llegar a pasar. Claro. Tengo una pregunta para poner en contexto. Hasta la llegada de Milei, de todos los cientos, por no decir miles, de decretos de necesidad de urgencia que se dictaron, ¿cuántos se rechazaron en el Congreso? Ninguno. Todos fueron validados. De hecho, todavía la Comisión Bicameral Permanente... ¿Me lo podés repetir, por favor? Desde el 2006 hasta ahora, nunca nadie le rechazó un decreto a ningún presidente. El primer rechazo que tuvo fue...
Kirchner, Cristina, Macri, Macri. Recién a Milei le empiezan a rechazar los decretos de necesidad de urgencia y se los hacen sistemáticamente, prácticamente todos en el último semestre. Casi todos los últimos. Hay uno que está todavía en la Corte Suprema de Justicia, el primero que dictó el 70 del año 2023, Sí. pero sí, todos vienen siendo rechazados. Pero también, Horacio, volvamos a la esencia del decreto de necesidad de urgencia. Entiendo el factor político, pero son decretos que están pensados para cuando realmente hay necesidad o urgencia Claro. e impedimento del trámite legislativo. Lo que pasa es que se ha naturalizado y los presidentes han gobernado por decreto. Sí. Por lo tanto, yo digo que es una mejora institucional, y la mejora institucional no es algo de manual o teórico. Eso repercute en seguridad jurídica, y la seguridad jurídica atrae inversiones, y las inversiones, cuando vienen al país, nos Claro. mejora la calidad de vida para todos. Por eso yo digo que es un salto de calidad y que es el mejor legado que puede llegar a dejar la presidencia de Sí. Milei en esta materia. Y no hay nada intermedio, porque yo tengo la sensación, sin saberlo, por eso te invitamos para que nos expliques, tengo la sensación de que ni un extremo ni el otro, ¿no? Porque tenés algo muy difícil, que es si las dos no te lo rebotan, Sí. funciona, y al mismo tiempo al otro extremo. Si no logras el apoyo de las dos en 90 días, también te lo rebotan. Tengo la sensación, y quiero que me expliques por qué no, que casi lo mismo que decir, listo, se terminó la posibilidad de que un presidente emita un decreto de necesidad de urgencia, porque inexorablemente es probable que se le caiga siempre. Sí, y esto es mi opinión, no es el mejor proyecto de ley que modifica la ley de decreto de necesidad de urgencia. Tiene algunos, en mi opinión, defectos que hacen que sea extremadamente restrictivo. El plazo de los 90 días, puede ser que la necesidad, la urgencia, dure más de los 90 días. Claro. Y el propio proyecto impide que el presidente vuelva a prorrogarlos o a dictar uno similar. Por lo tanto, se cierra la posibilidad del dictado de norma legislativa por parte del presidente, que si bien está prohibida, tiene la excepción. Estamos hablando del diseño de una herramienta para casos de emergencia, y muchas veces la emergencia dura más que 90 días. Claro. Ese es el primer punto. Claro. Pero lo más importante de todo se termina con este artículo 24 de la ley vigente, que es el que establece que con que una de las dos cámaras lo apruebe, el decreto sigue. Ahora necesitaríamos la voluntad de ambas cámaras, la misma voluntad que se requiere para aprobar una ley. Ese Claro. es el acierto. Bien. Y a ver, la otra pregunta es, acá se está cuestionando esta cuestión de que se pueda hacer un decreto de... ¿El presidente puede vetar esta ley? Está muy discutido ese tema, muy discutido en el ámbito del derecho y particularmente el derecho constitucional. Yo creo que sí tiene facultades, no sería bueno, pero tiene facultades Claro, porque el constitucionales. Congreso para le está que diciendo al presidente, usted no puede gobernar de esta manera, le vamos a reglamentar la forma en la que puede. Y el presidente dice, no me gusta, te la veto. lo veta. Pagará un costo político muy importante, hay que decirlo, pero jurídicamente la Constitución no le prohíbe en este caso al presidente vetar eventualmente esta ley que modifica la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia. Ajá. Está en su facultad. En esta situación actual, ¿no? Donde una de las cámaras avanzó, la otra parecía que también avanzaba, pero hay como una especie de modificación. Con esta modificación tiene que volver al Vuelve Senado. a la Cámara de Origen, sí, la Constitución tiene ese diseño. Frente a la introducción de una modificación, una enmienda, vuelve a la Cámara de Origen para ver si insiste. Muy probablemente el Senado, por la mayoría con la que lo aprobó, lo termine aprobando y tendremos ley. Después habrá que ver qué hace el presidente de la República. Ok, perfecto. Perdóname. Lentamente me favorece a mí como ciudadano lo que va a pasar, teóricamente. Lo que Claramente, está nos favorece a diciendo. todos. Esto puede revertirse con un próximo gobierno, puede decir, che, mira, esto no va. Bueno, debemos estar todos muy atentos para que si un nuevo presidente vuelve a presentar un proyecto y el Congreso intenta acompañarlo para flexibilizar, reducir las exigencias a un decreto de necesidad de urgencia, lo digamos, lo defendamos y no volvamos atrás con la mejora institucional que hoy creo que se está llevando adelante, que no retrocedamos. Es excelente la pregunta y la hipótesis. Pero, Ojalá ver, que no el mejor suceda, pero ejemplo- sucede, vamos a tener que A alertarlo. veces no está bueno y me parece que sí está bueno en este caso. Poner nombre y apellido. Senador Pichetto, ahora es diputado Pichetto, ¿no? Senador, ahora es diputado. Cuando era senador, él fue uno de los grandes defensores de esta reglamentación que proponía Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora es uno de los grandes defensores de que hay que modificarlo. Y con la misma vehemencia que defendía una cosa hace unos años, ahora te defienden esta. Y es la gente que al mismo tiempo te defendía con la misma vehemencia privatizar,
expropiar, volver a privatizar, volver a expropiar. Te defendían las AFJP y después te defendían la expropiación de las AFJP. Eso es lo que me pasa. La misma gente que hoy te dice, vamos con esto, hace 10 años te decían, vamos con lo otro, y probablemente dentro de 10 años, si siguen ahí adentro, son completamente imprevisibles porque tengo la sensación de que no está beneficiar al ciudadano, sino es cuando estoy en el poder todo, cuando estoy en la oposición, nada para el que está en el poder. Es correcto. Y no hay remedio para eso, no hay antídoto. En realidad hay uno y es muy importante. El voto. El voto. Votamos dentro de 2 semanas. Ese es el momento en donde la ciudadanía tiene que hacer memoria, recordar y decir, bueno, pasó esto que estábamos diciendo. En el año 2006 se diseñó una herramienta equivocada, perversa, que llevó a que presidentes gobiernen por decreto de necesidad de urgencia y hoy está este cambio. Bueno, yo voto de esta manera o voto de la otra. Es el único antídoto, la única herramienta. Después, si dirigentes de algún u otro partido político van cambiando, van oscilando, bueno, es el voto, es el sufragio, la herramienta más importante que tenemos los ciudadanos. Bien, pasa que lo siguen votando, van cambiando y lo siguen votando. Un día se ponen la blanca, otro día se ponen la negra, otro día se ponen la roja, un día le votan con la izquierda, otro día votan con la derecha. Cortito, ¿qué puede llegar a pasar con respecto a Santilli, cabeza de boleta, sí, no, más o menos lo aprueban, no lo aprueban, te lo aprueban, faltando 5 días no hay posibilidades de imprimir las boletas? ¿Qué puede pasar con eso? La resolución, la sentencia del juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, que es quien decide esto, estaba dentro de las posibilidades. Había 2 posibilidades. Una, que haya corrimiento de toda la lista frente a la renuncia del candidato Espert. La segunda candidata, Karen Reichert, era la que pasa a ser primera. Y es lo que terminó resolviendo. También estaba otra alternativa, que a un varón lo sustituye un varón, de la misma manera que una mujer la sustituye una mujer, y que en todo caso el tercer candidato, Diego Santilli, sea el que encabece en virtud de un decreto. ¿Por qué? Porque tenemos una contradicción entre normas en Argentina. Una norma dice una cosa y otra dice lo contrario para el primer puesto, no para todos los demás. Resolvió de una manera. Esto no está firme. ¿Hay Puede chance ser en la apelado, apelación que se pueda dar vuelta? y a tal punto fue apelado ayer a las 11:30 de la noche por la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, y va a ser la Cámara Nacional Electoral la que resuelva. Está en plazo, de hecho, hasta hoy a las 8 de la noche la posibilidad de contestar la apelación, y lo va a resolver en días o incluso en horas. ¿Por qué? Porque el calendario electoral establece plazos muy cortos y lo va a resolver. Vamos a tener resolución. Otra historia distinta es si se llega con el tiempo y la plata para reimprimir las boletas. Bien, y el precedente que se sienta, ¿no? Porque si no, cada uno, cualquier candidato en las próximas elecciones te dice, ¿sabes qué? A último momento me arrepentí, tenés que pagarme las boletas igual. Gracias, Doc, por haber venido. Cristian Cabo con nosotros, abogado constitucionalista. Vamos a cambiar de